de les tropes nord-americanes. D'esta qüestió en xerrem ara mateix amb el militar i economista i codirector de l'Institut d'Estudis de Conflictes i Acció Humanitària, Jesús Núñez, que es troba al plató de la tertúlia a Madrid. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Bien, la primera pregunta viene a colación de lo que estamos contando, ¿no? ¿Intervención militar de los Estados Unidos en Haití, sí o no? Tengamos en cuenta que hablamos de un país como Haití en el que la situación de inestabilidad estructural ya era más que conocida antes del terremoto. Por lo tanto, donde ya había problemas de subdesarrollo y de falta de bienestar, pero también de falta de seguridad. Si a eso le añadimos los efectos del terremoto, podemos imaginar que ese reparto de ayuda, esa implicación de la comunidad internacional necesita realizarse en un entorno de seguridad más o menos estabilizado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no se trata de plantearlo en términos de si tenemos que poner en marcha una acción humanitaria o una acción militar, sino que los dos componentes, el del desarrollo, el de atención a la emergencia y el de dotación de seguridad, tienen que ir de la mano, y creo que en eso estamos actualmente. Es decir, que hacen falta militares por un lado e ingenieros, digámoslo, por el otro. Efectivamente, el problema no es, como a veces se plantea en términos coloquiales, parecería que es un quítate tú para ponerme yo. Estamos hablando de un escenario muy complejo en el que hace falta que todo el mundo pueda aportar aquello que tiene de valor añadido. Obviamente los militares deben dotar a ese territorio de un entorno de seguridad que permita la materialización de la ayuda sin meterse en terrenos que no son los suyos, obviamente, entendiendo claramente que los ejércitos nunca pueden ser actores humanitarios, pero que son actores necesarios para que precisamente las agencias internacionales, las ONGs, todos los actores humanitarios pueden desarrollar su labor sin injerencias y sin problemas o riesgos que pueden derivar de una situación tan inestable como la que vive a día de hoy el país. Su experiencia en otros casos similares, en otros casos de desastres, con participación de unidades militares de distintos países, al final ¿resulta eficiente esa intervención? Desgraciadamente creo que la experiencia nos demuestra que hasta ahora no hemos conseguido desarrollar unos protocolos de actuación suficientemente adecuados a este tipo de crisis o conflictos. Por lo tanto, queda mucho por aprender y desgraciadamente vemos cómo en ocasiones pareciera como si tuviéramos que empezar siempre desde cero, que se presenten los mismos problemas ahora en Haití que ya se presentaron antes en ocasión del tsunami, por ejemplo, en el sudeste asiático, nos hace ver que en muchos casos no hay voluntad para aplicar las lecciones aprendidas, y por eso estamos otra vez en situaciones de este tipo, en la que además se añade, y creo que eso se explica fácilmente cuando vemos algunas declaraciones, por ejemplo, de Francia o de Brasil o otros países, se añade un auténtico afán de protagonismo para ver quién queda mejor colocado en la foto, aparentando un cierto liderazgo que nadie le ha concedido. Eso explicaría, desde su punto de vista, el recelo de países como Francia, ¿no?, que tuteló también los destinos de Haití durante décadas. Desde luego, si hablamos del caso concreto francés, mientras que por un lado puedo entender una cierta crítica al comportamiento de Estados Unidos, que considero que no es del todo adecuado a día de hoy, también por su parte Francia inmediatamente ha intentado ganar protagonismo, por ejemplo con el lanzamiento de la idea de una conferencia de donantes sin coordinarlo para nada con la Unión Europea. Se supone que la respuesta a este problema tiene que ser multilateral, el protagonismo fundamental tiene que ser de la ONU, y desde luego desde la perspectiva de cualquier país miembro de la Unión Europea, todo debería ir vehiculado a través de Bruselas. Francia no lo ha hecho, tampoco en ocasiones anteriores. Luego, desde ese punto de vista, como digo, una cosa es que Estados Unidos esté adquiriendo de facto un protagonismo, desde mi punto de vista, también ciertamente inquietante. Otra cosa es que Francia no tenga ningún criterio de autoridad para poder criticar a otros. Jesús Núñez, militar y economista y codirector del Instituto de Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria, gracias por haber participado esta mañana en la tertulia, por habernos dado su punto de vista sobre esa intervención o participación del ejército de Estados Unidos en Haití. Gràcies. Gràcies a ustedes. Bé, anem a veure què és el que pensen, no, els nostres col·laboradors d'aquesta intervenció sí, intervenció no dels Estats Units en Haití. Ja sabem que sempre que apareixen les tropes nord-americanes en algun país s'alcen molts recels, ho estem veient, no? Avui mateix la premsa, com vèiem abans, en va plena. Sí o no, justificada o no, aquesta intervenció militar, què pot passar en Haití en un futur si finalment les tropes dels Estats Units es queden allà durant molts anys, que és el que parece que va a pasar? Muy brillante y elocuente la intervención de
de Jesús Núñez. De Jesús Núñez, ¿no? Creo que el invitado ha definido perfectamente en este momento en política internacional lo que han pretendido algunos, ¿no? En el caso francés, por el hecho de haber tenido durante muchos años relaciones con Haití, pues ha querido tener la iniciativa en lugar de pensar en una operación multilateral. En el caso venezolano, bueno, pues el discurso que siempre el gorila Chávez intenta de trasladar al mundo en torno a ese, de algún modo, problema con el antiamericanismo. Y en cuanto a Estados Unidos, bueno, pues todos sabemos que quizás se pasan un puntito siempre en el hecho de cuando asumen ese rol, ese papel que han hecho durante el mundo, durante toda la historia, pues quizás en este caso está siendo un poco agresiva la presencia, pero yo creo que al final las imágenes son tan duras que alguien tiene que ponerse adelante para evitar ese pillaje y ese caos. Està sent agressiva la presència dels Estats Units en ese Hombre, un sentido. poquito excesiva. Yo, sin frivolizar, pues establecería un poquito una comparación en el tema anterior de IKEA, ¿no? IKEA en Paternadia, pues sí, però no a qualsevol preu. Pues la intervenció dels Estats Units, per suposat, però tampoc això té que suposar una patent de cors per a que facin el que vulguin. I jo tinc por perquè en les pròximes setmanes una situació tan delicada, perquè ja venim d'un país, com s'ha comentat de forma reiterada, totalment pobre, en una inseguretat tremenda. Ara hi ha presos que han fugit d'una presó i estan per els carrers, hi ha pillatges. Entonces, hi haurà situacions violentes i segur que veurem una imatge d'un soldat americà de forma aïllada en una agressió brutal, i aquestes imatges ara són molt impactants perquè, a diferència de fa 100 anys, aquestes catàstrofes són retransmitides pràcticament en directe. Per tant, i centrar l'opinió, jo crec que és imprescindible la intervenció dels Estats Units. Si no, qui va a ficar ordre? No es podria fer el repartiment d'aliments si no és una situació d'ordre i d'estabilitat, i a sols els Estats Units fa això. També diferenciant d'altres actuacions que en Haití tampoc és que hi hagi grans interessos, no és com el tema de països de petrolífers. La proximitat amb Cuba, per exemple, podria ser un interès dels Estats Units. I després una altra reflexió. Jo crec que una volta més el tema d'Haití el que demostra és que el tema de la Unió Europea o de la ONU, en aquest cas sobretot, pues no serveix pràcticament per a res. I és l'evidència una volta més. Són organismes que tenien que ser els garants realment de la gestió d'aquest tipus de situació i no serveixen per a res. Ni la Unió Europea té unitat, ni la ONU tampoc. Sí, estoy la respuesta que nos daba el invitado era buena, es decir, una respuesta multilateral que coordinase la ONU, luego una respuesta europea coordinada también por Bruselas con la presidencia española. Yo creo que no conduce a nada, que es una situación de emergencia. A mí no me gusta la intervención de Estados Unidos, pero creo que no es cuestión ahora de reuniones, de acuerdos multilaterales, de cuánto pone cada uno. Es decir, se está muriendo la gente. Hay que poner rápido, ¿no? Probablemente dentro de 2 semanas o de 2 meses haya que reconducirlo todo, ¿no? Pero ahora yo creo que ha habido una reunión en la República Dominicana donde estaba nuestra vicepresidenta y que han acordado una reunión para el mes de abril. Es decir, si es que el problema es que hay que actuar ya y no se puede dejar. ¿Los recelos cuáles han sido? Desde luego España y la Unión Europea que están atados por la burocracia. La ONU con Brasil es que fuerzas de la ONU allí dirigidas por Brasil. Claro, a Brasil no le gusta que Estados Unidos le diga haz algo, que no estás haciendo absolutamente nada. Venezuela, ya lo habéis dicho, mejor no tomaron en cuenta. Francia, Sarkozy, es que se pasa 3 pueblos, dicho coloquialmente. Es que cuando convocaba el presidente de la Unión Europea, que es Zapatero, una reunión, ya iba Sarkozy por otro lado llamando a Obama, ¿no? Y a Lula da Silva, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Al final, aunque nos duela, y he dicho que no me gusta, es que Estados Unidos de pronto va y lo hace porque se necesita hacer. Es decir, ahora quizás sea menos hablar y más trabajar. Con riesgo, efectivamente. Es decir, habrá que poner dentro de unos días, dentro de una semana, decir, bueno, a ver qué está haciendo Estados Unidos. Sí, pero el problema de Obama, tampoco, perdona, lo ha solucionado en otros lugares. En Somalia no lo solucionó, no lo ha solucionado en Afganistán, no lo solucionó en muchos sitios donde está de alguna forma metido. No, però el reserve perquè Obama no ha dit, no, anem a ser un mes, no, ha dit, se quedarem de forma anys, indefinida. Se quedarem anys. Això és el que, clar, ha dit, bueno, per això es parla d'una intervenció, quasi d'una invasió dels Estats Units, no perquè ha dit és una situació d'emergència, que hi ha que llevar-se el sombrero, perquè són els únics que tenen capacitat per a fer-ho, però no es queda així un mes en torne, no, es que ja dic que va a pallar. La puesta en escena con los 2 expresidentes enviando a Clinton